continuando con su reestructuración, así como con la obtención de logros deportivos de corto, mediano y largo plazo. Bueno, es el comunicado de la Federación Peruana de Fútbol, pues ante lo que ha sido la no renovación del contrato al profe Ricardo Gareca. Ya hemos hablado de eso también estos últimos días. Estamos con Hernando Ceballos, exministro de Salud. Doctor Ceballos, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo en el programa. Qué gusto, Omar, un gusto también estar acá. Vamos a hablar de los temas de salud que son muy importantes, sobre todo donde ya estamos en una cuarta ola, hay más casos de la viruela del mono y debemos tener los cuidados necesarios. Pero quería empezar con los temas políticos. Ya vamos a cumplir un año de este gobierno. Usted fue parte del primer gabinete en el Ministerio de Salud, en un momento donde justamente se necesitaba continuar pisando el acelerador con el proceso de vacunación, e incluso se le reconoce los propios opositores políticos la labor que pudo darle de continuidad en esa cartera. Pero en términos generales y como político, además, excongresista que ha sido, ¿cuál es el balance que hace de este año del gobierno del presidente? Yo creo que ha habido cosas positivas y también una agenda que no se ha cumplido. Y esto lo reconocen los que están de un lado y los que están del otro, ¿no? Castillo llegó con una propuesta que fue reafirmada en buena parte en el Plan Bicentenario, ¿no? de llevar adelante, digamos, políticas proactivas en temas que son muy sensibles para la nación, temas laborales, de educación, de salud, ¿no? Económica, el fortalecimiento del agro, producir realmente una transformación y una reactivación agraria, manejar una política tributaria muy clara, pero esto no se ha dado, ¿no? Incluso no creo que una de las agendas pendientes que el gobierno amagó que le importaba, pero después la ocultó, fue el tema de la Asamblea Constituyente, la necesidad de un cambio constitucional, por lo menos impulsar que sea parte del debate nacional, ¿no? Que yo creo que es muy importante después de la experiencia de la pandemia. ¿Y por qué cree que, estos grandes anuncios que se hicieron al principio han terminado quedando lamentablemente en letra muerta? Yo recuerdo uno que es clarísimo, sobre todo por la situación en la que nos encontramos. La segunda reforma agraria, ¿no? Se vendió un gran eslogan, pero a la hora de la hora, pues, lo que tenemos es agricultores marchando, molestos, no se ha podido comprar fertilizantes. ¿Qué pasó? ¿Se prometió mucho, no se pudo lograr? ¿Qué cree usted que es lo que ha frenado en muchísimos sectores ese avance? Yo creo que hay distintos factores. Un tema que para mí es central es la decisión política del gobierno de llevar adelante lo que se prometió, ¿no? O sea, acá se necesitaba que el Ejecutivo, el presidente y el entorno que lo llevó al gobierno, al presidente, tuviera muy en claro que sí se puede lo que se prometió lograr. Esto por un lado, ¿no? Porque más allá de las dificultades, efectivamente necesitamos un cambio como país. Tenemos una agenda pendiente clarísima. Uno recorre al país y ve la inequidad, la injusticia. Increíble que 3, 4 décadas de crecimiento no se refleje en mayor derecho para la gente, ¿no? Porcentaje de la población que no tiene derecho a una jubilación digna, un 30% de la población sin servicios básicos. ¿Se podía avanzar en eso? Claro que se podía avanzar. Y está también absolutamente demostrado que este país ha crecido en las últimas 3, 4 décadas y no ha habido una redistribución de eso absolutamente justa. Ahora, por un lado hay una responsabilidad del gobierno, pero también creo que desde que entró Castillo hubo un fuego cruzado de parte de la derecha que no entendió que más allá de defender algunas posiciones, que podemos compartirlas o no, necesitábamos avanzar como país, necesitamos en algunos acuerdos lógicos que la población reclama hace muchos años y no quedarnos entrampados en Castillo no, cualquier cosa que propone el gobierno no debe pasar. Creo que había una política obstruccionista también muy clara, ¿no? Pero ¿cuánto ha pesado las malas designaciones en ministerios, en el aparato público en general? Le pongo el caso más concreto. A usted lo sacan de salud y ponen al señor Hernán Condori, que incluso lo primero que hace es empezar a tirar barro a los exministros, incluyéndolo. Sí, bueno, yo creo que esto es parte de lo que señalaba al principio, ¿no? La necesidad de tener una propuesta clara, firmeza, la necesidad que esto vaya acompañado por intérpretes que estén de acuerdo con la propuesta, pero además que mantengan, digamos, una solidez, digamos, en el desempeño de la función, ¿no? Entonces, uno no puede
querer tocar una partitura con gente que solo toca música chicha, ¿no? O sea, hay que tener una coherencia en esto. Si yo quiero cambiar el agro, tengo que poner gente que interprete la necesidad de producir un cambio serio en ese sentido, ¿no? Porque yo entiendo, a ver, uno puede tener ideas de izquierda, de derecha, liberales, lo que usted quiera, pero finalmente usted es médico, conoce su sector, conoce de políticas públicas, más allá de sus tendencias pues, ideológicas que se plasmarán, entiendo, en esas políticas públicas, pero no puedes poner pues a quien sea en cualquier cartera. No, es que eso es indefendible, ¿no? Eso es indefendible. Yo no puedo defender que efectivamente no haya habido una selección en la conformación de los distintos gabinetes que han habido, que sea escrupulosa con la propuesta inicial que tuvo el gobierno y además con la necesidad de tener una gobernabilidad en el país, por lo menos para implementar un plan inmediato, ¿no? Y lo digo con mucha claridad porque también es público que de alguna manera hubo discusión en la interna del Ejecutivo de que si yo no era ministro de Salud, si asumía el primerato. Sí, a usted le ofrecieron el primerato. Sí, hubo una conversación alrededor de eso, pero uno de los temas que se plantearon y que yo le conversé con el presidente era la necesidad de tener un gabinete que interprete el sentir de la población y lo que él mismo había prometido y él levantaba, ¿no? Entonces, se entiende que debes tener miembros del gabinete que piensen en la necesidad de profundos cambios en el país, ¿no? Si tú, por ejemplo, criticas a Pedro Franque porque te parece muy tibio y pones al ministro Graham, que tiene una corriente de opinión más a la derecha, más allá de que simpatices o no con él, no hay mucha coherencia en la decisión. Graham no es necesariamente un marxista-leninista, creo yo. No tiene nada que ver, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer finalmente? Entonces, la falta de coherencia, la falta de firmeza en desarrollar las ideas primigenias que llevaron al presidente Castillo al gobierno, creo que tiene mucho que ver con esto. Y por supuesto, y yo no dejo de ponerlo también sobre la mesa, ha habido una oposición hacia Castillo que ha sido realmente casi incomprensible, diría yo, porque finalmente lo que han hecho es generar un enorme desconcierto en el país y, por último, si querían desestabilizar al gobierno, pues no lo han logrado mucho. Sí, claro, pero han jugado más bien para que la gente termine de hartarse y diga acá se lo quieren bajar al presidente con cualquier excusa. Bueno, y lo conversábamos con Fernando Vivas hace un momento, ¿no? Quizá la mejor oponente política que le pudo tocar al presidente Castillo fue la señora Mari Carmen Alba. Vemos en la última encuesta de Datum la desaprobación que tiene es incluso mayor que la del propio presidente de la República. Y la que tiene el Congreso en general. Es que lo que pasa es que el Congreso no ha jugado en función de viabilizar las mejores propuestas del Ejecutivo, sino en tratar de obstruirlas, ¿no? En las que ha cedido es en función de la presión social, de la movilización de la gente. Pero el problema también, doctor Ceballos, es que no es que el gobierno haya propuesto muchas reformas o grandes proyectos. Por ejemplo, en el tema de transporte. Qué gran proyecto nuevo de transporte tenemos en el país y más bien hemos tenido a un señor que en este momento está fugado y que estuvo 7 meses en el gabinete, Juan Silva. No, por supuesto, eso no tiene ninguna disculpa, ¿no? Eso es una barbaridad, ¿no? De verdad, igual, por ejemplo, cuando hablamos de la reforma agraria que había mencionado Omar, pues la gente entiende, bueno, vamos a hacer una reforma agraria, ¿qué significa eso? Bueno, van a haber mejores posibilidades de comercialización, de apoyo tecnológico, claro. Vamos a incrementar el presupuesto en el agro, vamos a fomentar la asociatividad, en sí, una propuesta para relanzar el agro donde tenemos ocupada el 70% de la población, pero esto no se ve, ¿no? Sobre todo con la crisis alimentaria, que es mundial, pero que también nos afecta. Si no tenemos un plan para el agro, como que no lo tenemos en salud tampoco, pues eso nos va a golpear. Ahora mismo no sabemos cómo vamos a hacer todavía con los trabajadores CAS-COVID, con los trabajadores CAS que están pidiendo estabilidad, que están pidiendo ahora, su nombramiento, ¿no? ¿Cree usted que este gobierno en este año hay demasiados casos de corrupción? No es que tienen que haber demasiados o pocos, es que con la corrupción no puede haber tolerancia, Omar. O sea, simplemente si hay denuncias de corrupción, pues tienen que investigarse y tienen que sancionarse. Algo que tiene que ir acompañado de las propuestas de cambio es la confianza. Y si hay denuncias de corrupción, pueden ser ciertas o no, pero tienen que investigarse.
y tienen que aclararse, porque esto tiene que ver con la confianza que debe tener el pueblo a sus instituciones, al Congreso, al Ejecutivo. No podemos avanzar en una sociedad donde la corrupción es la que prevalece. Usted ¿no? como digamos, ex integrante de este gabinete, ¿cómo se sentía o cuál fue la primera impresión cuando el Ministerio Público le abre una investigación al propio presidente por ser la cabeza de una organización criminal? Bueno, primero que ojalá que se aclare pronto. Yo he sido ministro de la cartera de salud y yo lo he dicho públicamente. Para mí hubiera sido muy cómodo decir yo recibí presiones. Yo no recibí presiones de parte del presidente. Yo lo digo con toda sinceridad. El presidente, el ministro de Economía me dijeron hay que hacer todo lo posible para luchar por sacar adelante este tema de la pandemia, porque esto no puede pasar lo que nos ha pasado en la segunda ola, y trabajé en esa dirección. Entonces, ¿Y tampoco recibió presiones de Perú Libre, por ejemplo, para poner a militantes del partido en salud? No, si usted revisa el Ministerio de Salud y los cambios que se produjeron, no ha habido interferencia de Perú Libre. Lo digo con toda sinceridad. Puede haber habido la intención de algunos militantes de trabajar en el ministerio, pero eso estaba supeditado porque tampoco estaba vetado Perú Libre. Sí, claro. Pero ¿usted sintió que lo terminan cambiando por una cuota de Perú Libre? No sé, la verdad. Yo quiero ser bien honesto en este sentido. El presidente conversó conmigo para que ocupara la posibilidad de otros cargos. Yo no lo acepté. No lo aceptó porque usted le puso condiciones. Yo le sugerí que el gabinete que él iba a elegir tenga un determinado perfil. No sé si esas son condiciones. ¿Qué perfil debería tener desde su punto de vista? Primero, que sea un gabinete que tenga relación con los cambios que necesitamos realizar en el país. Yo soy un hombre convencido absolutamente que necesitamos cambios estructurales en el país y que necesitamos además que el Ejecutivo tenga un gabinete que sea soporte del presidente, no que tengamos que empezar a disculpar lo que pueda haber hecho o no hecho un ministro en su pasado, ¿no? O quizá, digamos, usted en ese momento que hablaba de un gabinete mucho más técnico, que interprete, sí, claro, que interprete las necesidades del país, le dijo, mira, entonces yo aquí no quiero o no habría espacio para alguien de Perú Libre. Y ahí quizá coalicionó. No se trata de Perú Libre, se trata de personas técnicas. Y Perú Libre tiene, como de hecho los tiene también, elementos técnicos capacitados, tienen todo el derecho a participar en el gobierno. Como de otras corrientes políticas, porque hay gente que no puede coincidir plenamente conmigo, pero que yo sé que su calificación técnica y es necesario para poder aportar en un plan de gobierno. De hecho, en el Ministerio de Salud lo he hecho. Yo no he entrado al Ministerio y les he dicho qué piensa políticamente cada uno de ustedes, ¿no? ¿Sabe por qué le menciono tanto Perú Libre? Porque, claro, usted se va y Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, le ha dedicado muchísimos tweets a atacarlo y a decir que en su gestión no se hizo nada, que todo fue un desastre. Seguramente se entendió que tratando de golpear la gestión anterior se iba a relievar la gestión del nuevo ministro, ¿no? Cosa que no pasó. Para mí ese es un error de enfoque. Yo pienso de que lo ideal hubiera sido trabajar una política de fortalecer lo que no se hizo, lo que faltó mejorar, porque seguramente han habido cosas que se pudieron hacer mejor, y no tratar de deslegitimar todo lo anterior, donde seguramente han habido errores, pero que los tenemos que señalar, pero no como una práctica sistemática para poder afianzar una gestión que finalmente no resultó buena, ¿no? Las razones que tuvo el presidente no las sé, ¿no? Entiendo que por cómo se desarrollaron las cosas es probable que el presidente haya decidido buscar un equilibrio de distintas fuerzas políticas, entre ellas Perú Libre, en el seno del gabinete. Cosa que, si no va acompañada de un criterio técnico y una posición política firme, para mí no sirve, no ayuda. Ahora, y en esas conversaciones que tuvo con el presidente, en algún momento le dijo, Hernán, no me toques a estas carteras. Yo quiero que tú seas premier, pero que no salga Juan Silva. Yo quiero que continúe Juan Silva. No hubo una conversación en este sentido. Lo que hemos conversado, el presidente me pregunta quién te parece que puede ir en determinadas carteras. Yo le puedo haber dado mi opinión. El presidente finalmente es el que toma la decisión, y me parece bien. Yo puedo compartirla o no, ¿no? Pero eso
finalmente es lo que prevalece la decisión del presidente, ¿no? Y yo puedo aceptarla o no. Claro. ¿Y cree que la izquierda a la que usted representa, a la que representaba Pedro Franque, Mirta Vázquez, que es una izquierda, pues, llamémosle más moderada, si la comparamos con Perú Libre, o más técnica quizás, no sé cuál es el no término. sé si es más moderada, depende de qué entendamos por moderado. Porque... Pero bueno, que no es similar, evidentemente, a la de Perú Libre. Salió golpeada, salió mal del gabinete en términos generales, porque claro, cuando conversamos con Pedro Franco, escuchamos a Mirta Vázquez, al propio Guillén, que no es de izquierda, pero bueno, no salen muy contentos del gabinete. Bueno, eso es un tema de tipo personal. Yo sí, porque yo siento que he cumplido con mi país. O sea, yo no estoy afiliado a ningún partido político, pero tengo idea de izquierda. ¿Por qué? Porque yo creo en que el país tiene que cambiar y a fondo. Yo creo que tiene que haber una política tributaria y terminar con la ilusión y la evasión tributaria. Acá hay gente que se ha enriquecido a costillas de millones de trabajadores que la siguen pasando mal. Pero, a ver, cuando surge Castillo y tiene una propuesta, esa propuesta que planteaba Castillo, en buena medida, yo, y sigo pensando, era buena para el país, ¿no? Ahora, si Castillo no lo llevó adelante, yo fui parte del Ejecutivo, en lo que tiene que ver con mi cartera, yo hice el mayor esfuerzo posible por servir a mi país y creo que los compañeros que comparten mi posición política lo hicieron también. Creo que Pedro Franque con mucho tino trabajó porque la política económica se mantuviera de la mejor forma, igual los otros compañeros. Cuando en algún momento el proyecto dejó de funcionar, la propuesta que había señalado Castillo empezó a desdibujarse cada vez más, no tenía sentido estar en ¿Y a qué terminó desdibujándose? Terminó desdibujándose primero en la composición del gabinete, terminó desdibujándose en el empuje que se le daba a las propuestas que él había levantado cuando era candidato o cuando asumió como presidente. Creo que fueron cosas que nos hizo pensar, por lo menos a mí, que la propuesta de Castillo no iba acompañada de la firmeza, de la convicción necesaria para hacerla realidad. Y ahora, digamos, ya afuera y luego de haber estado dentro también, ¿cuál cree que es la visión de Pedro Castillo? ¿Hay una visión realmente de país o la visión es sobrevivir? Yo creo que hay un poco de todo. Creo que la presión que ha sufrido Castillo hace que él esté pensando cómo mantenerse en el gobierno sin que la derecha y un sector de Perú Libre lo presione y lo saque del gobierno. Entonces él está tratando de buscar un nivel de equilibrio en la correlación de fuerzas entre el Ejecutivo y el Congreso que le permita mantenerse como presidente de la República. Creo que es un temor que no debería existir, porque creo que los congresistas tienen más miedo que él a irse, ¿no? Realmente yo no creo que por ese lado venga, salvo que aparezca una denuncia de corrupción muy grande. Yo creo que esto, lo otro, no creo que el Congreso esté dispuesto. Pero las denuncias son muy grandes en realidad, bueno, ¿no? Si se confirman, claro que sí, pero es decir, no están confirmadas. Tenemos a su entorno más cercano, prófugo de la justicia, Juan Silva, Bruno Pacheco, su sobrino. Hay audios que confirman conversaciones entre Juan Silva y el sobrino, claro, Pacheco. Todavía no aparece nada que lo comprometa directamente al presidente, ¿no? Y directamente, digo, ¿no? Mientras no aparezca eso, uno puede decir que Castillo no tuvo los cuidados necesarios, que Castillo se confió, que Castillo permitió que una parte de su entorno fuera ocupado por esta gente. Pero va a ser bien difícil que encontremos un audio, un video, ¿no? A ver, ¿qué más cercano que tu cuñada, a quien consideras tu hija de cariño, vaya a promover una obra en un distrito en Cajamarca, llevando al amigo y que esa empresa gane? Totalmente censurable. Hay unas cosas bien totalmente ahí, censurable, pero convengamos que, y por eso estamos en este punto, todos estos hechos hacen absolutamente lógico que el Ministerio Público investigue, sí, claro, incluso al presidente. O sea, ¿está de acuerdo con que se haya abierto esta investigación? No, sí, totalmente de acuerdo. Tienen que transparentarse las cosas. Lo que yo no creo son que el Congreso todas las semanas vaya sacando una moción para vacar al presidente. Entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Que se esclarezcan las cosas? ¿O lo que quiere es vacarlo a Castillo desde que asumió
y desde antes que asumió, porque lo que estuviste diciendo era que no era legítima su elección. ¿Usted no estaría a favor de, digamos, volver a tirar los dados, como se dice, a ver qué sale tanto para Congreso y gobierno? Pero es que esto no es un tema de tirar los dados, la democracia no funciona así. La gente ha elegido por 5 años a un presidente, nos guste o no nos guste. Pero tenga sombrero o no tenga sombrero. Pero eso también nos lleva a pensar cuánto tiempo puede un país soportar pues tantos casos que van surgiendo. Ahí aparecen dos cosas. Primero, tenemos mecanismos constitucionales que si son infringidos, que si son lesionados, pueden devenir en una acusación constitucional. Pero además, eso también nos invita a pensar que necesitamos cambiar la Constitución. Muchísimas gracias, doctor Hernando Ceballos.